sustentar un dictamen de un proyecto de ley de la Contraloría que es muy importante, lucha contra la corrupción. A ver, vamos a sustentar el predictamen del proyecto de ley 26/2016 de la Contraloría General, en virtud de la cual se propone la ley que faculta a la Contraloría General de la República disponer la intervención de las entidades por el control gubernamental mediante el ejercicio de control previo y simultáneo. El objeto del proyecto de ley 26/2016 CG es establecer medidas para cautelar el adecuado uso de los recursos públicos en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control mediante la intervención temporal por 60 días hábiles prorrogables durante el ejercicio del control gubernamental o en mérito a denuncias presentadas, mediante las cuales se evidencien hechos o situaciones que comprometan el correcto uso de los bienes o recursos del Estado o que ponen en riesgo la adecuada prestación de los servicios y actividades de las entidades pertinentes. Al respecto es necesario precisar que la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República, establece que para el ejercicio del control externo preventivo simultáneo se requiere que se encuentre literalmente establecido en la ley orgánica o en una norma con rango de ley que así lo establezca. En efecto, cabe resaltar lo estipulado en los literales J, K y L del artículo 22 de la Ley 27785. Donde son atribuciones de la Contraloría General: emitir opinión previa vinculante, otorgar autorización previa y finalmente informar previamente sobre las operaciones de fianza, avales y otras garantías que otorga el Estado. No obstante ello, la Contraloría General manifiesta que los diferentes casos de corrupción sistémica, especialmente en los gobiernos regionales y locales, que el control gubernamental ha venido revelando, han puesto de manifiesto las debilidades y carencias de los sistemas de control interno de las entidades, que se traducen revelando, han puesto de manifiesto las debilidades y carencias de los sistemas de control interno de las entidades, que se traducen en muchas ocasiones en la inexistencia o en la poca efectividad de los mecanismos de control previo sobre las operaciones de tesorería que cierran el proceso de disposición de los fondos públicos, lo que por dolo o negligencia inexcusable han dado lugar a la ocurrencia de pagos irregulares o carentes del sustento correspondiente, generando espacios para la corrupción y para la consiguiente generación de beneficios indebidos en menoscabo del correcto uso de los recursos públicos. Las facultades para disponer la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de las entidades previstas en el artículo 53 del texto único ordenado de la Ley 286/93, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, es una medida de cautela económica que inciden de manera sensible sobre el funcionamiento de las entidades y la prestación del servicio público, que por el principio de razonabilidad y proporcionalidad deben constituirse únicamente en los casos estrictamente necesarios y cuando las circunstancias de la problemática sean de magnitud suficiente para justificar el referido grado de intervención, tal como ha ocurrido en los casos de los gobiernos regionales de Ancash y Tumbes, entre otros, en mérito a los indicios de corrupción sistémica que significaban un riesgo similar, cierto o inminente para el adecuado uso de los fondos públicos. La debilidad que tienen los sistemas de control interno de las entidades hace necesario establecer una medida que, sin incidir de manera importante en la gestión de las entidades, permita cautelar el adecuado uso de los bienes y recursos públicos, colaborando o subsanando las deficiencias u omisiones del control previo y simultáneo de las entidades mediante la intervención directa de la Contraloría General de la República en las operaciones de tesorería, con el objeto de verificar el estricto cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Tesorería y del Sistema Nacional de Prevención. La iniciativa de ley que se propone beneficia al Estado porque hace más eficiente el control gubernamental, específicamente para el ejercicio del control previo y simultáneo sobre las operaciones de tesorería y de presupuesto de las entidades públicas sujetas al Sistema Nacional de Control. Además, permitirá corregir las deficiencias u omisiones en las que incurren los funcionarios al momento de gestionar los recursos públicos. Fortalecerá las atribuciones de la Contraloría General de la República para una efectiva lucha contra la corrupción y, por ende, salvaguardar los intereses del Estado.
permitirá identificar pretensiones de pago sin el debido sustento o sin la documentación correspondiente. No genera ningún gasto al Estado, en tanto está referida a fortalecer las atribuciones del Sistema Nacional de Control. Precisiones finales. Respecto a la propuesta del texto legal, la Comisión plantea una fórmula sustitutoria que recoge el objeto y el contenido de la iniciativa, lo cual implica reconocerle a la Contraloría General de la República la atribución de intervenir a través de un equipo de auditoría cualquier entidad sujeta al Sistema Nacional de Control por el plazo máximo de 60 días hábiles, al que se podría ser prorrogado por única vez hasta por 30 días hábiles, con la finalidad de realizar el control preventivo o simultáneo con carácter selectivo de las operaciones de tesorería y de presupuesto de la entidad. En la misma fórmula sustitutoria se ha previsto que la intervención se produciría como consecuencia de las denuncias debidamente acreditadas o en mérito de situaciones de conocimiento público que evidencien hechos o situaciones que comprometen el uso correcto de los bienes o recursos del Estado o que ponen en riesgo la adecuada prestación de los servicios o actividades que brinda la entidad. Por otro lado, con el propósito de supervisar el cumplimiento de la ley que se pretende aprobar, se está considerando en el texto sustitutorio que una vez finalizada la intervención, la Contraloría General de la República deberá remitir en el plazo máximo de 30 días calendario un informe a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República respecto a las acciones, recomendaciones y nivel de cumplimiento de las operaciones y procedimientos objeto de la intervención. En ese sentido, siendo finalidad de la iniciativa habilitar legalmente a la Contraloría para que tenga la atribución de intervenir cualquier entidad sujeta al Sistema Nacional de Control en tanto se configuren los supuestos establecidos, la Comisión considera que se debe incorporar un literal en el artículo 22 de la Ley 27.185, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que regula las atribuciones de la Contraloría tal como se detalla en el texto sustitutorio que forma parte integral del presente dictamen. Por las consideraciones expuestas y de conformidad con el artículo 70, inciso B, del Reglamento del Congreso de la República, se recomienda la aprobación del proyecto de ley 26-2016 CG con el texto sustitutorio que ha sido distribuido. Se ofrece el uso de la palabra. Colega Marco Miyashiro. El artículo 22, atribuciones a uno, intervenir, etcétera, etcétera, termina con señalando que la Contraloría deberá remitir un informe a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República respecto a las acciones, recomendaciones y nivel de cumplimiento de las operaciones y objeto de intervención. Me parecería que faltara o a la Fiscalía Penal, si fuera el caso, ¿no? Porque no solo se debe limitar a informar a la Comisión. Se ve delito a la autoridad competente. Correcto. Vamos a adicionar la parte. Ok. Colega Ana María Choquehuanca, tiene la palabra. Sí, presidente. La propuesta tiene como propósito regular el control gubernamental externo, previo y simultáneo de la Contraloría General de la República, cuando se evidencia en alguna entidad pública hechos o situaciones que comprometan el adecuado uso de los bienes o recursos del Estado o que ponen en riesgo la adecuada prestación de los servicios o actividades de la entidad. Yo quisiera que se tome en cuenta que ya se ha venido practicando en algunas municipalidades y o universidades, lo cual consideramos viable. Por ejemplo, en el cuadro de cierre de cuentas promovidas por la Contraloría General de la República en la región donde yo vengo, en Arequipa, ya se intervino en mayo del 2015 en la Municipalidad Provincial de Islay, Punta de Bombón, de Ambaldivi y Cocachacra, precisamente por el objeto de esta misma norma que ahora se pone a criterio para poder aprobarla. Gracias. Gracias, colega Ana María Choquehuanca. Colega Yunir Escano. Señor, solamente una cuestión de redacción. En el párrafo donde se le da estas atribuciones adicionales a la Contraloría General de la República, en el apartado A1, que en vez que se diga control preventivo, conforme usted ha sustentado, que sea control previo, no preventivo. Eso es lo que corresponde. Gracias. Sí. Colega Esther Saavedra. 2 puntos, presidente. Presidente, considero que es oportuna la aprobación de este predictamen recaído en el proyecto de ley 26-2016 CG,
ya que es necesario que la Contraloría pueda ejercer este tipo de control a fin de evitar que bienes y recursos del Estado que pertenecen a todos los peruanos sean usados de forma incorrecta. Es el momento de reforzar y poner un control de esta situación. En el texto sustitutorio, presidente, propuesto recoge en su mayoría el pedido de la Contraloría. Sin embargo, considero que se deben considerar y agregar ciertos puntos que han sido quitados y están propuestos en el proyecto de ley de la Contraloría, los cuales paso a detallar, presidente. En el artículo 4, inciso 4.4, considero que se debe tomar en consideración lo propuesto por la Contraloría, donde especifica que la intervención temporal de las entidades por el control gubernamental no implicará la paralización o interrupción de los servicios o actividades que brinda la entidad objeto de la intervención. El otro artículo 6, inciso 6.3, se debe agregar al texto sustitutorio lo propuesto por la Contraloría. Es decir, presidente, el difundir en su portal institucional el nombre de los funcionarios y servidores públicos responsables. Esa es una formación que se debe hacer pública a fin de que sepa quiénes resultan responsables de los hechos de corrupción con recursos del Estado. Los ciudadanos deben saber quiénes son los responsables y no hay por qué ocultar esta información. Si es que ya estaba por medio de sus asesores, presidente, lo obvio. O de lo contrario tenemos que adherirlo. Muchas gracias, presidente. Colega Mauricio Muller. Presidente, ninguna acción de control puede paralizar ninguna institución, eso ya está establecido en la ley de control. Pero si se quiere mencionar, no importa, pues que se mencione, ¿no? Que al final simplemente se dice que no se podrá paralizar la actividad de la entidad, pero no se puede, no tienen esa atribución en la Contraloría General de la República. Y en lo que respecta a que se mencione nombres en la denuncia, eso podría ser más bien un escollo, porque justamente la intervención se hace para ver quiénes son los responsables. Y si primero se necesita saber los nombres, entonces no la van a poder hacer. Creo que en todo caso, presidente, el agregado final que propuso el congresista Miyashiro, en el sentido de decir que una vez que finaliza la intervención, la Contraloría remite en el plazo máximo de 30 días calendario un informe a la Comisión de Fiscalización y Contraloría respecto a las acciones regionales, sin prejuicio de las denuncias penales que pueda corresponder, y eso sería suficiente, presidente. Sí, también, colega Esther Saavedra, quiero hacerle conocer que respecto a la primera tingencia, eso ya está consignado en la ley orgánica de la Contraloría. En el artículo 8 dice, en concordancia con sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo podrá ser preventivo o simultáneo cuando se determine taxativamente por la presente ley o por normativa expresa, sin que en ningún caso conlleve injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración. Eso ya está, y era una redundancia, incluso hemos conversado ya con la Contraloría. ¿Algún otro colega? Bueno, el colega Domínguez. Presidente, solamente saludar esta propuesta que me parece saludable, como está nuestra coyuntura a nivel nacional y todas las regiones, y especialmente la región de Ancash, del cual provengo. Darle estas facultades a la Contraloría va a ser saludable para luchar contra la corrupción. Muchas gracias, presidente, y solicito por favor ir a votación. Se acoge la propuesta del congresista Marco Miyashiro y del congresista Ioni Escando. Sí, además estamos incorporando en el artículo 22A1 la palabra previo. La parte final que será así. Y en la parte final será completado y al Ministerio Público según corresponda, y con eso acogemos las dos propuestas. Dicho esto, vamos a pasar al voto. Los que están de acuerdo que la aprobación de este predictamen, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Agradeciendo la participación de ustedes, se levanta la sesión. Gracias.
Concluye entonces la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que presidió el legislador Héctor Becerril y donde se presentaron en primer lugar en calidad de